bloque de 52 minutos y vamos a hablar con María Laura Alarcón, quien es archivóloga, archivista y archivera. Bueno, te dedicas a los archivos. Me dedico a los archivos. Sos licenciada en archivos. Licenciada en archivología, encargada del archivo de la Colonia Psiquiátrica Oliveros. También estoy trabajando en comisión de servicio en el Agudo Ávila y soy docente en archivología también. Así que... La invitamos a María Laura porque se hizo muy viral un posteo de una historia que ya había trascendido en los medios de comunicación, sí, por supuesto. Porque, bueno, una historia muy particular en la Colonia de Oliveros, esa colonia, ese hospital psiquiátrico, esa institución que tiene muchísimos años en nuestra región y que, bueno, por un hecho que le ordenaron a ella quemar unos archivos, se negó, hubo una desobediencia de vida, como dice Patricia Burri. Y bueno, contar un poco esa historia, que es fantástica, me encanta. Bueno, yo ingresé a la administración pública en el 2008, en la parte de recursos humanos, en la oficina personal, y bueno, por cuestiones directivas, administrativas, me derivan al archivo. Y la orden directa era: Laura, hay que hacer espacio, tenemos esto, era un fondo acumulado, es una oficina con todos los archivos desorganizados, no se puede decir archivo cuando son documentos sin identificación. Claro. Hay que identificar la historia clínica del 2000 para acá y el resto hay que quemarlas todas, hay que eliminarlas. Un primer intento de acatar la orden, pero cuando yo empecé a ver, sobre todo cuando vi el primer tipo documental del año 79, un NN tirado en el piso, dije, no corresponde. Y nada, desobedecí, llamé a las autoridades, digo, yo no voy a acatar la orden, no me voy a prestar a esto, no está claro el método. Y me resistí, me planté en la oficina, que no era oficina en ese momento, era el archivo de estadísticas, era un área, era un depósito. Y bueno, empecé a planificar de manera improvisada cómo podría ser un archivo, después me fui instruyendo. Sea, vos no eras licenciada. No, yo era diseñadora gráfica con formación en informática. Yo era más abocada de lo que es administración básica. Claro. No, archivos lo fui estudiando con el paso de los años. Primero técnica, después licenciada, después me fui formando incluso en otros países. En esa práctica. Esa práctica. De encontrar un archivo del 79. Sí, tengo experiencias previas en una etapa anterior a diseño gráfico, pero no tiene nada que ver con lo que es administración pública. Y contanos cómo empezó esos primeros pasos. Bueno, llorar mucho, llorar muchísimo. Claro. Espacio de soledad absoluta. ¿Mucho quilombo con las autoridades? No, porque yo fui muy contundente con el pedido. ¿Lo argumentaste bien? Sí, lo argumenté bien de alguna manera y después, bueno, tocó defender la parada y bueno, por eso me formé. También hice mucho trabajo interdisciplinario con colegas y con otros especialistas y bueno, muy difícil. Son casi 4 toneladas de papel, porque uno no cuenta el papel que hay que eliminar, porque hay un criterio de eliminación. Claro. Pero son casi 4 toneladas de papel que en un primer momento digo, ¿por dónde empiezo? Y no, el criterio inicial fue aplicar métodos de otras ciencias, por ejemplo el marketing, la matriz de Eisenhower, que es cuando se establece la prioridad más urgente y dejar para lo último el descarte, que vendría a ser la última etapa. Y bueno, masas documentales, bloques de papel, cerca de 40 bloques de papel. ¿Qué es un bloque de papel? El bloque de papel es la acumulación de papeles en una caja, una disociación. Una bolsa, una caja, en algo. No, eran cuadrillas precintadas. Claro, con cinta, la cinta adhesiva común, armar un esquema de rejilla como estas baldosas y ir por baldosa. Una por una, despacito, fuera de horario, porque yo tenía tareas derivadas en estadística, yo tenía que cumplir con un horario. Y la remanente de horas que me quedaba, que eran 40 minutos, 20 minutos a veces, aprovechaba, iba adelantado a trabajo o iba avanzando. Un laburo re de hormiga. Y me llevó el 2009, 2010, digo 2010 porque ahí se empezó a tomar forma.
2009 hasta el 2019, casi 10 años. Wow. 10 años. ¿Qué encontraste ahí? ¿Qué historias conseguiste? De todo. Desde la historia, bueno, la que estaba extraviada de la historia clínica número 1, que la terminamos encontrando en el año 2022, camuflada con el nombre de otra persona. ¿De quién es esa? No se puede decir, pero bueno. ¿Pero cómo le decían algo? ¿Algún apodo? No te podría decir, pero era una mujer que tuvo un primer ingreso en el año 43, obviamente el primer día que se inaugura la colonia, que fue el 6 de junio del 43. Y tuvo un reingreso en el 81. Ahora, esta semana. No, es el 43. No, bueno, esta semana 6 de junio. Sí, 6 de junio. No sé qué estamos. ¿Qué día estamos? Estamos 5, sí, 6 creo que esto sale el 6 de junio. Y tuvo un reingreso en la época de la dictadura bajo el nombre de otra persona. Entonces fue como re emblemático. Re emblemático, fue re emblemático. No, cada historia clínica es única. Es irrepetible cada historia. ¿Cuáles eran las causas de interna? ¿Por qué uno caía? Anteriormente, y generalmente no eran diagnóstictos constituidos desde la interdisciplina. ¿Qué significa eso? Vamos a hablar para el común de la gente que... vinculados a problemáticas sociales, salud mental per se, situación de vulnerabilidad, situación de consumo en aquel entonces. No, en aquel momento era las personas consideradas molestas para la sociedad de entonces. El descarte. Que acá en Rosario se repite con mayor contundencia, porque obviamente el archivo de acá se configura desde el año 24, 27, en la segunda fundación de la U Ávila. ¿1924? 1924 la primera fundación. Mirá. La primera fundación. Eso es la U Ávila. U Ávila. Sí, de alguna manera se hilan las historias porque desde la U Ávila se ordena la creación de una colonia psiquiátrica para internaciones crónicas. Entonces, tenemos el antecedente del U Ávila como el filtro de derivación desde Rosario. Tenemos todo un grupo de pacientes que no los podemos contener. Claro. Hay que derivarlos a una internación. Hay que derivarlos a una internación crónica. De la ciudad, pero muy afuera de la ciudad. Sí. En aquel momento no era urbe, era zona rural. No era, sigue siendo zona rural, pero Liberos era prácticamente también zona rural. Otro muy lejos, porque qué sé yo, no sé, tenemos La Prida, toda la zona de zona sur de Tablada, ¿no es cierto?, donde empieza Tablada 27, que hay instituciones ahí, el hogar del huérfano, Casa Cuna, lo que era Casa Cuna en su momento. Pero este era muy alejado. Lo que pasa es que considero yo, falta todavía investigar o ajustarse bien a la teoría de ese entonces, pero está más vinculado a la desocialización, a no tener vínculo comunitario con la ciudad. Era una necesidad de aislar. O sea, ¿De qué se aislaba? A ver, contanos eso, porque eso me parece que es lo que... No, para ver cómo cambió la sociedad también, ¿no es cierto? No, ¿De qué forma no cambió tanto? Vimos internaciones vinculadas a movimientos políticos, mucho movimiento anarquista internado en el hospital psiquiátrico. ¿Mucho anarco? Mucho anarco, sí. Mira vos. Mucho anarquista, mucho español y ruso, internado polizonte por cuestiones de inmigración sin documentación, por una disociación con respecto al habla, entonces como que se le consideraba una enfermedad mental y se lo internaban en el... O sea, alguien para nosotros, catalán, por ejemplo, si no había alguien en casa de... No, si no había alguien en inmigración o alguien que lo reciba en el puerto y que entienda el idioma. Claro. Incluso la misma transcripción de los nombres hay fallas de fábrica, por así decirlo. Y tuvimos muchos casos de internos inmigrantes que por cuestiones idiomáticas terminaron en el loquero y terminaron viviendo y muriendo en el loquero, lo decimos en la jerga cotidiana. Pasó acá en Rosario, pasó también en Oliveros. Recientemente tuvimos un caso, que tampoco puedo decir el nombre por cuestiones de consentimiento informado. Tuvimos el caso de un inmigrante húngaro que el consulado buscaba datos con respecto a esta persona hace 15 años. Recién ahora lo pudimos localizar, estaba a nombre de, también, era un NN indocumentado. Y bueno, se van resolviendo, se van conociendo muchas historias. Se va reconstruyendo un montón de historias, sí, de cuestiones de identidad biológica y de origen que antes no se podía contemplar porque estabas en el medio de un montón de papeles que no sabías con lo que te ibas a encontrar. Ya constituido el archivo,
teniendo toda una estructura, incluso ajustándose a la normativa internacional, es otra cosa. La búsqueda y el acceso a la información está mucho más agilizado. Estamos en la administración pública, hay falta trabajar un montón, claro, pero los resultados que estamos teniendo son muy satisfactorios. Y bueno, y esta misma semana con todo este boom de la publicación, que le agradezco un montón a Aldana, tengo 17 pedidos en menos de 7, 8 días. Entonces, uno va resolviendo... ¿Son familiares así, de gente que...? Sí, familiares que no tuvieron respuestas por parte de otros familiares más directos, buscando respuestas con respecto a la internación de esa persona consultada. ¿Qué pasó en Oliveros desde 1976, 24 de marzo de 1976, hasta el 10 de diciembre de 1982? En la colonia hubo... En la colonia. ¿Qué pasó? ¿Estuvo dentro del circuito represivo de la última dictadura militar? Nosotros no logramos encontrar ninguna prueba documental con respecto a eso. Tengamos en cuenta que se hacían muchas quemas ilegales. Eso es de archivo oral. Lo detectamos en el archivo oral del antiguo empleado que estuvo en la colonia. Dice, no, yo miraba cómo tiraban toneladas de libros y de historias clínicas y no podíamos, nosotros nos teníamos que quedar en el molde y no hablar y no intervenir. Mucho silenciamiento, entonces es más complejo ese proceso. Se requiere de otros recursos humanos, de otro tipo de tiempo específico para esta cuestión. Esta misma semana también tuve sobre todo historiadores, muchas consultas con respecto a la época del proceso. Claro. Sí, hay mucho desfasaje administrativo. Hubo mucho redibujamiento de muchas cuestiones, por ejemplo, los números de historia clínica, los ingresos dudosos de algunos NN, los rebautismos que yo le digo, claro, los rebautismos de personas que aparecen con un nombre y después se descubre por investigación archivística que son de otra persona. Es un proceso mucho más complejo que requiere otros tiempos. Uno está en la diaria de resolver lo más urgente que se pide por... Si tuviésemos que pensar en historias así de locos famosos acá de la zona, ¿te acordás de alguna? ¿Pudieron dar con algunos? Tenemos, qué sé yo, no sé, el poeta de los muros, por ejemplo, que vagaba por... Nunca, no sé si estuvo en algún momento... En el hospital, en la colonia, tuvimos un artista, Aníbal Brizuela, que tiene una exposición permanente, creo que en el Macro, en el Museo Macro de la ciudad. Es conocido mundialmente por sus hipergrafías. Sus obras de arte estaban muy vinculadas a tipografías improvisadas, ografías propias, que de alguna manera transcribían ciertos delirios. Yo no estudié mucho, el caso no es mi rama de estudio, pero bueno, nosotros tuvimos a Aníbal Brizuela ahí en el hospital, en la colonia de Oliveros. Y acá en el Agudo Ávila tuvimos el caso de tampoco te puedo decir el usuario, pero le decimos el croata, que lo internaron por quemar una parva de pasto seco en el campo protestando porque no le pagaron el sueldo. Nosotros acá tiene un apellido que en este momento no recuerdo, pero nosotros le decimos el caso del croata, que es re emblemático porque es ejemplificador de las primeras internaciones que hubo en el hospital. Son todas cuestiones de... Es una cuestión de... Sí. Laboral. De rebeldía o de conflicto cívico. No es... Sí. Puramente que encima con un castellano medio entreverado ¿no es cierto? Sí. Sos loco. Bueno, en Oliveros tuvimos al húngaro que estuvo 32 años internado. No entendía el idioma. Claro. O sea, no era loco, es que no entendía, no se podía comunicar. No. ¿Y los cuidadores de la gente que trabajó allí, qué se sabe? ¿Qué se puede reconstruir de toda esa...? Y los cuidadores tenés dos sesgos. Tenés el que lo mira con nostalgia al hospital y el que no quiere recordar esa época. Eso es una cuestión que también se tiene que aceptar, que hay trabajadores que no quieren volver al recuerdo de haber trabajado ahí. Uno piensa que es un lugar medio horroroso, ¿no? Y está de afuera y
Por muchas películas también, pero... Sí, no es una imagen creada por la cultura popular, pero sí. Uno que está atravesado por el hospital, mis padres fueron los 2 enfermeros de la colonia, uno está atravesado, acostumbrada. O sea, hay pacientes que a mí me conocen por ser la hija de Rubén y Silvana. La hija de Rubén y Silvana está trabajando en el archivo. Claro, sí. Entonces, es otra, uno lo mira más desde... Yo no puedo verlo desde la perspectiva de cómo lo ve el ajeno al hospital. Yo lo veo desde la perspectiva de una persona que fue atravesada desde el minuto 0 por el hospital. Entonces, creo que como en todo. Vamos a ir terminando, María Laura, pero te quiero preguntar sobre, más allá del hospital, sobre políticas de salud mental. Es un problema, es una problemática que empieza a tener cierta difusión. El Ministerio Público de Educación dio que el índice de suicidio es el más alto en muertes violentas, más que homicidios, del año pasado. O sea que hay un problema gravísimo, supuestamente, no sé, tendrá que ver con ansiedades, con celulares, con un montón de cuestiones de venenos que... ¿Cómo estás viendo vos este crecimiento de las problemáticas de salud mental? No, que se recrudecieron estos 2 últimos años. Me hago cargo yo. Esto lo estás viendo estos fuerte. 2 últimos años, sí. Y también tiene la gente, gracias a esta crisis que estamos viviendo desde el sector, gracias a este intento de derrocamiento de la ley de la 26657, que es la Ley Nacional de Salud Mental, que de alguna manera trata de desbancar el antiguo manicomio que recluía, que aislaba y que de alguna manera reprimía a la persona para ampliarla en vínculo con la comunidad, con la interdisciplina, que el modelo... Quieren volver al modelo médico hegemónico. Hay una cuestión, desde el punto de vista personal, una cuestión económica muy importante. Claro, un negocio. Un negocio para sectores de la salud. Para el sector de la salud que tiene vínculos... Sin escrúpulos. Con la industria farmacéutica, sobre todo. Porque hay una vuelta a la remedicalización, a la reclusión dentro de la empastillado para que no moleste, ¿no? Sí, dicho de manera contundente, sí. Pero bueno, estamos ahí en la lucha con todo el colectivo, claro, todo el colectivo de trabajadores. Parte, ¿no es cierto? Sí. Sí, es interdisciplinario, sí. Todos. Incluso formo parte de la Red Federal de Archivos de la Salud Mental, por la memoria y la salud mental. Estamos en red 14 hospitales de salud mental del país y se va ampliando la red. Ahora se sumó Santiago del Estero la semana pasada. Y estamos todas en pie de lucha. Las mismas archiveras, claro, estamos en pie de lucha para que no se vuelva a repetir lo que todos los días tenemos que estar describiendo, que es el horror del manicomio de hace 80, 90 años. Estamos 80, 90 claro. años. Así que... Fue un placer tenerte. Bueno. Si yo como periodista o como ciudadano puedo ir a ver archivos, a ver historias. Se envía una nota de pedido a la oficina archivos, oficina archivos cpo@gmail.com y nada, se concierta la visita. Obviamente hay unas cuestiones específicas con respecto al consentimiento informado, no sacar fotografía en el lugar, claro, no sacar fotografía del usuario, pero no habría problema, está abierto, es un hospital público. Historias que yo quiero ver. Ahí está un poquito reservado, pero hay mucha documentación de acceso público que se puede consultar. Con respecto al hospital y con respecto a algunas cuestiones históricas, por ejemplo en la época de la dictadura, que se pueden consultar. Algunas sí tenemos disponibles, pero no habría problema. Gracias, gracias por venir. Gracias. María Laura Alarcón pasaba contándonos, bueno, esta experiencia fantástica de cómo se recuperan los archivos del nosocomio de Oliveros, de esta clínica psiquiátrica, que bueno, marca un hito en la salud mental de nuestra región. Terminó 52 minutos, nos reencontramos la semana próxima con mucha información de la política, pero también cosas que atañen a la sociedad, a nuestra región, cosas que quizá en otros programas difícilmente lo encontrás. Hasta la semana próxima.